Bienvenidos a la casa de Elías, donde la fe y el amor se encuentran. La Biblia es nuestra guía, la oración nuestro refugio. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Es nuestra esperanza, Jesús, nuestra salvación. Nos recuerda su gran amor. En la casa de Elías nos unimos. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Lucas capítulo 4 en su versículo 1, empezamos leyendo así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Oiga esto pues, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí está citando el Salmo 91, versículos 11 y 12, el diablo. ¿Oyeron? 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió toda su fama por toda la tierra alrededor. Amén. Y empiezo leyendo esto. La tentación en el desierto enseña que la victoria sobre la tentación se logra mediante la plenitud, oiga esto, del Espíritu Santo y el conocimiento y uso de la palabra de Dios. Amén. Y hoy, uniéndolo a la serie, ciertamente hemos estado viendo ahí varias fases de ese evangelio sin ley y de cómo Jesús vino a confrontar. Por mi parte he venido enseñando cómo vino a confrontar la religión y cómo vino a ponerle un orden al mal uso que estaban haciendo los fariseos y los escribas a través de llenar la palabra del Señor de tantos rituales que la gente no podía ni siquiera ya tener la esperanza de poder acercarse a Dios. Amén, mis amados hermanos. Pero hoy, mientras yo me preparaba, había algo que me inquieta, que he estado viendo, y es una de las cuestiones que también está pasando, que está arruinándonos como cristianos, es que hay demasiada pobreza de espíritu en la palabra del Señor. Me explico, y es hombres que con buen carisma, voy a decir no ni elocuencia, sino con buen carisma, predican la palabra del Señor, pero al final del día lo único que ellos enfocan y enseñan es de que usted sea feliz y que Dios quiere hacerlo feliz y darle todas las cosas que usted quiera. Amén, mis amados hermanos. Pero una de las cuestiones que no terminamos de entender es que la palabra del Señor, dígase la ley, como lo hemos venido enseñando, es que Jesús viene a enseñar algo, y es que posee espíritu. Estamos aquí, o sea,
ya no es solo lo que una persona nos puede enseñar, dígase una persona llena del Espíritu Santo, sino a través de nosotros ir a la palabra, nosotros vamos a tener ese encuentro y esa posesión del Espíritu Santo hacia con nosotros, y eso nos va a llevar a cosas más profundas en la palabra del Señor. Dígase de mejor manera, y es esto. Dame el versículo, te voy a decir cuál. Dame un segundito, yo te digo ahorita. Vamos a ver. Versículo 2, por favor. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿No les parece curioso? Hay una parte muy curiosa acá, y es que no les parece curioso que después del bautismo viene la tentación. ¿Sí? Y mire, pues, déjeme leerle otra cuestión acá, porque Jesús enseña algo. En ese versículo 2, Él enseña algo, y es total dependencia del Espíritu. Mire, pues, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. La tentación ocurre después del bautismo. Mire esto, pues, indicando que los momentos de mayor espiritualidad pueden ir seguidos de pruebas. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí están aquí o no están aquí? Ok, ¿por qué quiero enseñar eso hoy? Porque si cabe bien decir que si nosotros, ya lo he enseñado el pastor Mario, lo he venido enseñando yo y vamos a aprender mucho más de ello, pero una cosa tenemos que entender, amados hermanos, y es que la palabra, toda vez se obedece, va a producir que Dios quiera bendecirte. Pero mayormente la palabra bien conocida nos va a ayudar a confrontar y enfrentar circunstancias y situaciones donde el pastor y ningún ungido va a estar contigo. Tú vas a poder llevarlas a cabo a través de tener tus propias luchas y el conocimiento de la palabra. Se va dando cuenta que acabo de enseñarles en uno de los versículos. Lo que está citando el diablo es el Salmo 91. Amén. 11 y 12. Y entonces lo curioso del caso es que Jesús usa la escritura para defenderse y cuidarse, y el diablo usa la escritura para destruir o tentar a Jesús. Y esta era está tan vacía de escritura que la gente está siendo devorada por el diablo y ni siquiera se ha dado cuenta que está siendo devorada por el diablo. ¿Sí? El entretenimiento nos ha quitado, y lo he venido diciendo, hay cosas que voy a repetir hoy, porque es necesario, y es que el entretenimiento nos está robando la experiencia personal de la palabra y del espíritu de la palabra. Hermanos, muchas veces tener Espíritu Santo no es implícito de que usted va a liberar a una persona y que el demonio se va a ir por cuanto usted grita, sino muchas veces la facilidad de la liberación va a estar en cuánta palabra citamos, conociendo los textos que pueden liberar a una persona. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces no estamos siguiendo al conocimiento y a la experiencia. Y entonces le dice él, por 40 días y era tentado por el diablo. Jesús, ¿por qué hablamos de dependencia? Porque dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. O sea que una persona llena del Espíritu Santo va a tener problemas. Una persona llena del Espíritu Santo va a tener enfermedades. Una persona llena del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra va a sufrir enfermedades de las cuales no va a ser sano, pero su vida va a ser utilizada para sanar a otros. Y una persona llena del Espíritu Santo va a usar la palabra para traer consuelo sobre su vida y seguir esperando en Dios para cuando Dios desee hacer eso en nuestra persona. Amén. Es necesario, yo al menos por mi parte digo yo es necesario, porque cuando hablamos evangelio sin ley es que estamos teniendo un evangelio sin el conocimiento y sin la aplicación correcta de la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Se van dando cuenta que hemos ido en una fase de enseñanza, pero enseñar no abole ni quita al Espíritu Santo en su operación. ¿Me explico? A esto le llamamos enseñar con unción. Una de las cuestiones que Jesús vino a hacer, yo escribí algo acá, hoy voy a decir varias cosas, después voy a fluir, dijo aquel. Mire, pues, los fariseos habían caído en el legalismo, ¿sí? Por sus tantos rituales, y por lo mismo no dejaban al Espíritu Santo obrar en ellos también. Entonces Jesús nos viene a enseñar algo, y es que no es solo letra. ¿Estamos aquí? Por eso Pablo viene y dice, ¿qué dice Pablo? La mucha letra mata.
Usted puede saber la palabra del Señor, pero muchas veces el mucho conocimiento de palabra, sin darse cuenta, va a estar posicionado, valga la redundancia, en una posición donde sabe más que cualquiera y nadie sabe más que usted. Entonces caes en ojo con lo que va a venir, caes en la arrogancia del lugar de edificar, caer mal. No, sí, ¿por qué? Porque esclavizas a la gente con tu conocimiento. Porque, ojo, ves, cuando una persona tiene espíritu, el conocimiento que tiene lo quiere pasar para la experiencia. Pero hay gente que tiene conocimiento y para nada quiere darte ese conocimiento porque no le conviene perder el poder que tiene sobre ti. Por eso usted ve que sacan, y va a sonar re feo esto, pero sacan el montón de enseñanzas cobradas y la gente no crece. La gente no crece. Te cobran de todo y no pasa nada. Desgracia. En el versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ojo, las 3 tentaciones y las 3 respuestas están en el libro de Deuteronomio. Jesús, le digo yo de esta manera, se defiende a sí mismo citando la ley. Pero él que está teniendo ahí, presten atención ahorita porque aquí es donde empezamos a entrar a lo bueno, y él lo que está teniendo es una contienda espiritual con el diablo, no con los fariseos. Ahí no está, dígase, los fariseos y escribas, ya es una cuestión humana, pero aquí él está teniendo con el diablo, está teniendo una guerra espiritual, le vamos a decir. Entonces por eso usted ve que a veces las personas llaman y dicen: mira, fíjate que me están pasando cosas en casa, y será que puedes ir a orar, y los pastores gustosamente vamos a ir a orar y vamos a ungir la casa, pero hay cosas que van a seguir sucediendo en tu vida y en tu hogar si tú no tomas el dominio. Y no es solo confesar: yo tengo la autoridad. No. Mire la autoridad. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Amén. Dame el siguiente versículo. Jesús respondiendo dijo: aquí tomó dominio, hermano José. Aquí él tomó el dominio, vos, Víctor. Respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí tomó el dominio. Y saben ustedes que este Lucas 4 es fascinante porque usted lo puede unir al libro de Génesis capítulos 1, 2 y 3, donde Satanás se introduce en el jardín, derrota al primer Adán, y aquí entra Jesús como el segundo Adán. La diferencia es que Adán creyó que este Adán iba a caer como cayó el otro. Lo que no sabía es que no era él quien había preparado el escenario. Esta vez fue Jesús quien preparó el escenario y el muy bobo entró en él y perdió. Hola de aburridos. No, sí, porque Jesús nos está enseñando algo acá. Jesús también lo que dice es: tuve hambre. Jesús lo que está diciendo en el texto es que tuvo hambre. O sea, nos está mostrando su parte humana, deficiente, pero dependiente totalmente de Dios. Él tiene hambre, Naomi, él tiene hambre. Están aquí, hermanos. ¿Alguna vez han tenido hambre? No, pero hambre. Sí, yo ya con hambre me pongo malo. Más, dijo aquel. No, ya yo con hambre, de verdad, yo con hambre ya soy cosa seria, muchacha. Pero hay una diferencia cuando uno de verdad tiene hambre. O sea, esa hambre de necesidad. O sea, me explico aunque te enojes, pelón, no hay pisto, no hay comida, hay hambre. ¿Ya me cachó a qué hambre le estoy hablando? Nuestro querido Jesús tiene hambre. La diferencia es que Jesús no solo conocía la palabra, lo voy a arreglar. No solo conocía la ley, sino Él es la ley. Lindo, ¿no? Dijo, a mí Lucas 4 es uno de mis favoritos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dame el siguiente versículo, por favor. Y le llevó el diablo a un alto monte, miren ese condenado pues, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 6.
Y le dijo el diablo. ¿Quién le dijo? ¿Qué dice ahí? Diga el diablo, hombre. El diablo no es nombre, Jesús es nombre. Tenga miedo, hombre. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. No cambies. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué, si yo estoy con el Señor, me va tan mal y aquellos que ni lo conocen les va tan bien? Yo me he hecho la pregunta, me la hice un día. No sé si ustedes algún día se la hicieron. Pero les voy a decir cuál es la diferencia de estar en una necesidad, pero de la mano de Jesús, y estar en abundancia sin Jesús. Es que esta gente, el diablo, mientras no le impliques el abandono de tus cosas para buscar a Jesús, él ya hizo su trabajo, ya estás perdido. ¿Sí lo entendió? No tiene nada más que hacer. Por eso usted ve que él deja que sigan enriqueciéndose sin Jesús, porque al final del día ese es el objetivo. Pero por eso les enseñé de primera mano que cuando usted recibe la unción del Espíritu Santo, lo primero que van a venir son pruebas. Y no necesariamente son pruebas, es la depuración del mundo para la consagración a Cristo. ¿Ya vio cómo cambió? Y los pocos amenes que vimos. Porque mucha gente quiere seguir oyendo un evangelio de hacernos ricos, cuando realmente el evangelio ha sido constituido para que sea la plana que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Y ahí bajaron más los amenes todavía, ¿se dieron cuenta? No, yo lo expreso ya ni esperando sus amenes, porque hermanos, hoy estamos entrando en un tiempo donde el engaño ya está en su total auge. Y si no sabemos palabra, nos van a dar a tol con el dedo. De profetas que te van a decir: así dice el Señor, y el Señor ni siquiera te está mandando a decir nada. No lo tome a mal, porque el Señor dice: no te quiero hablar a través de un hombre, te quiero hablar. Ahí se las dejo. Dame el siguiente versículo, por favor. Si tú postrado, miren ese cochino, me adorares, todos serán tuyos. 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, no cambies, y a Él solo servirás. No se está sacando, y va a sonar algo fuerte, pero se van dando cuenta que Él no se está sacando palabras en el fluir del Espíritu Santo. Él está lleno del Espíritu Santo, pero está citando la palabra sin salirse del patrón de la palabra. O sea, no se inventa babosadas. Perdonen la expresión, ¿oyeron? No se está inventando tonterías. Él simple y sencillamente está citando la palabra, porque la palabra tiene poder. Y se van dando cuenta que el dice, él no está gritando. Escrito está, no está gritando. El texto usted lo lee y yo no sé por qué razón, pero yo creo que él está, Jesús debe haber sido tan pasivo. ¿Sí? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, pues si escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces yo creo que Satanás se revolcaba de rabia, de no ver una reacción de temor, ni de desesperación, ni de angustia. ¿Por qué? Porque Jesús en su humanidad totalmente estaba en la dependencia de la mano y de la palabra del Señor. Y se aplica al evangelio sin ley, porque cuando tenemos un evangelio al cual no le aplicamos la palabra del Señor como va, estamos viviendo un evangelio superficial, amados hermanos, sin la experiencia. Amén. Y aunque usted no lo crea, Satanás al final del día no puede hacer absolutamente nada sin la promisión del Señor. ¿Qué le dice él a Pedro? Ahí está el texto. Pedro, hoy Satanás ha pedido tu alma. O sea que el cuate pidió permiso. ¿Pero qué le dijo? Pero yo he orado que tu fe no te falte. ¡Ah, la gran! Me voy a echar un trago, dijo el pastor Aniel, para quitarme las penas. Ya no les da alegría. Es que mire pues, ahorita voy a reventar el coco de muchas cosas. Sí, hay acciones proféticas del aceite, la sal, las estacas, el vino, las piedras. Hay acciones proféticas. Pero hay un momento en la vida donde a Satanás risa le va a dar eso si no tienes el conocimiento de la palabra.
A ese le retiñen los oídos cuando oye que alguien sabe palabra. Pero ¿saben ustedes qué creo yo que es la llenura del Espíritu Santo para la palabra? O sea, por fregar, pregúntenme mucha. Que el Espíritu Santo te ayuda a enamorarte de la palabra del Señor. No te obliga legalistamente, te enamora. Es como, ojo, es como cuando hablamos de la oración. Si usted no ama la oración, no va a orar. No le va a funcionar orar. Tiene que amar. La oración se tiene que amar. La intercesión, tienes que amar el ministerio de la intercesión. Por lo mismo, hay que amar la palabra. Si no amas la palabra, no vas a sentirle el sabor precioso y rico a la palabra. Amén. Hace unos días veía no sé si ustedes lo habrán visto, pero hay un video que está por ahí pasando. Está un niño. Este niño tiene como 8 años y se queda encerrado en el elevador. ¿No lo han visto? La cosa es que el elevador se cierra y el niño se empieza a ir y el elevador se traba. Entonces uno está viendo el video y cuando ves el video el niño no entra en angustia, sino lo que hace es que se arrodilla, pone sus manos y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces empieza y dice, cuando llega al punto de aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, lo cita y dice: y Señor, hoy estoy en una situación de angustia, abre este elevador, haz que se mueva este elevador, pero no entraré en temor, no entraré en angustia. Y el niño está orando con la autoridad de la palabra, pero no temeré mal alguno, dice, no temeré mal alguno, dice, y pum, se abre el elevador y él sale volado. No, pero lo que quiere decirles es que muchas veces nos llenamos de un montón de palabras en la necesidad y no tenemos ni siquiera el espíritu lleno de la palabra del Señor. Porque ojo con lo que viene, el Espíritu Santo jamás te va a llevar a lo contrario de lo que dice la palabra. Y es lo que estamos viendo hoy en los púlpitos, predicadores que te llevan a lo contrario de lo que dice la palabra. Caigamos mal, pues vamos a entrar acá, hermano. Sal Disney de fondo. Ahora salió con una su prédica tan sopenca, yo no esa vieja, yo no sé. Ay, Dios, de verdad, yo no sé por qué Dios permite eso. Dice, no, oigan la última prédica de ella. Dice: yo no he cometido ningún error, dijo, pero Samuel cometió 7. O sea, y parada en el altar. No, búsquenlo, yo lo no, ahorita me en el break. Dice: yo no he cometido, al menos yo no he cometido ningún error, dice. Samuel cometió 7. Y dices tú, esta sopenca no lee su Biblia. Yo sé que a muchos les gusta, pero háganle ganas. No, ¿sabe por qué les gusta? Por la elocuencia del montón de babosadas que dice. Es verdad. Es verdad. O sea, te gusta por el montón de tonterías que dice y ni siquiera vas a la palabra a cimentar si realmente lo que ella conoce dice, lo está diciendo en una buena base bíblica. Entonces, ¿sabes cuáles fueron los 7 errores que cometió? Que porque él se confundió con los hijos de Isaí. Hasta el más humano se va a dejar llevar por la apariencia de alguien. Pero ya me puse bravo. Vamos. No, ¿sabe por qué le cito esto? Porque regrésame al versículo 7, por favor. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Vamos. Mire la respuesta de Jesús otra vez: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Hoy el diablo le ha tirado todas esas tentaciones a muchos predicadores y ellos sí las han aceptado. A mí me confrontó tanto este texto en lo que estamos hoy. ¿Saben ustedes cuál es la oración de este día del profeta Mike? Yo no quiero ser famoso. Me niego a tener una popularidad y una fama. Porque es peligroso, hermanos. Podemos caer en un punto donde las masas nos van a llenar tanto el ego que vamos a empezar a ser egocentristas y no cristocéntricos. Sí, ya se va a tratar de nosotros por la admiración de los hombres. Sí, ojo, decía, ¿quién fue? No sé si fue Spurgeon, pero fue alguno de los reformadores. Dijo: tan bello que es ver la cruz, tan hermoso que es admirar la cruz, cuán difícil es cargarla y qué sacrificio hay en portarla. ¡Ja! ¡Qué lindo!, ¿no?
El problema es que a veces queremos hacer de Jesús un caballero del zodiaco. Sí, yo sé que lo conocen. Se va a poner otro más conocido, como Goku. Él no es eso, Él es santo, es un ser precioso. Es Jesús el Salvador, el Rey. En el texto que acabamos de leer dice, a ti te daré todo porque a mí me lo han dado. Oh pues, y Satanás sopenco lo que no sabes que está hablando con el Rey. O sea, está hablando con la autoridad queriéndole quitar su autoridad. ¿Me expliqué bien? ¿Por qué? Porque ahí viene lo más lindo, la falta de discernimiento. Satanás no crea a mis hijos, solo destruye. Me voy a atrever a decir algo, dijo. Si el diablo se está metiendo, va bien. ¿Va bien? ¿No le parece? Porque al final Satanás lo que quiere es alejarlo. Dame el siguiente versículo, por favor. Vamos a ir rapidito ahí. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Vamos. Porque escrito está, aquí ya se empezó a meter a camisa de 11 varas. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Katy, ¿tenés tu Biblia? Busca el Salmo 91:11, hija, por favor. Conectame ese micrófono, querido Gabriel. Donde lo hay es 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahí está, detente un segundito ahí. Dame el siguiente versículo, por favor, el 11. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. 12, ahora lee el versículo 2. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sencillitos los textos, pero el diablo está citando palabra. El diablo sabe palabra. El diablo puede citarla también, que te puede decir que Dios te va a bendecir. No, es que la llenura del Espíritu nos da aún el discernimiento del buen o mal uso de la palabra de Dios. ¿Cómo le quedó el ojo? Y no es complicado, hermanos. Si ustedes lo ven en la enseñanza de Dios, no es complicada. La complicación está cuando queremos que la palabra sustente la carne y no el espíritu. Donde queremos que la palabra se acople a los deseos que tenemos y no a los deseos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo jamás va a ir en contra de la palabra del Señor. Amén, mis hijos. Dame el versículo 13, por favor. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esta ya la enseñé. Mire, solo déjeme leer algo acá. Cuando el diablo o las circunstancias vengan, el arma es la palabra del Señor. Si quiere apuntarlo, apúntelo. Si no, pues no hay clavo. A cada tentación, Jesús responde con la Escritura, demostrando que la Biblia es la defensa principal contra el engaño. A cada tentación, Jesús responde con las Escrituras, demostrando que la Biblia es la defensa principal contra el engaño. Le voy a tirar unas ahí rapidito que apunté por aquí. Las 3 tentaciones: necesidad física, pan, aprender a confiar en la provisión de Dios antes que en el deseo propio. La segunda tentación, mire, poder y gloria, reinos, adorar solo a Dios y no buscar el éxito a costa de los principios éticos de la palabra. Mira la tentación 3, presunción, tirarse, no tentar a Dios exigiendo milagros, sino confiar en su voluntad. Entonces, lo que le estoy enseñando hoy es esto. Yo necesito un milagro para ayer. ¿Sabían ustedes? ¿Están aquí, hermanos? Yo necesito un milagro para ayer. Urgente. Pero muchas veces la palabra del Señor nos va a llenar y nos va a llevar a orar que sea su voluntad la que se cumpla sobre nuestras vidas.
Hay momentos donde las necesidades se tienen que convertir dependencia total de Dios y dejar que Dios obre. No frustrarnos porque Dios no responde. Amén. Está como aquel hermano que le hizo el cumpleaños a la hija y empezó a llover y todo se mojó y empezó a orar y le dice: Señor, cierra los cielos para que podamos hacer el cumpleaños, y empieza a llover más fuerte y él le dice: Señor, pero te pedí que no lloviera más, ya se arruinó todo, y empieza a pelear con Dios. La palabra no es para hacerle berrinches a Dios ni al pastor, sino, ojo lo que va a venir acá. Esto ya lo enseñé, pero lo voy a enseñar otra vez. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No hay que bajar la guardia, mis hijos. Eso es lo que pasa ahí. Él se retira por un tiempo. Si algo sabe el diablo, también saben qué es, mucha, ser paciente. Para esperar tu descuido. Y ahí se vuelve a introducir y va a ser peor. Amén, hermanos. Saben, yo a veces me pregunto por qué será tan difícil para la gente leer la Biblia. Yo me dediqué a hacer aún entre ustedes y fuera de las tantas iglesias, a preguntar con la gente, con todo el mundo, ¿cuánto leen la Biblia? Algunos un capítulo, otros 2 capítulos, la típica, muchos un salmo en el día y para afuera. Y hermanos, el verdadero crecimiento de la palabra del Señor no está en que tomes el salmo del día y sigas tu día. Es en realmente tomarte un tiempo, apartar un rincón, agarrar un cuaderno, abrir tu Biblia, orar un poco y dejar que la palabra te enseñe lo que te quiere enseñar a ti. Y dejar, los que han estado en la clase con Pastor Mario, dejar que la palabra diga lo que quiere decir, no lo que tú deseas que te diga. Está como aquel hermano que abre la Biblia al azar y dice: y estas maldiciones, ¡ay no, esa no, y la cambia, va! Él está buscando al azar aquella bendición donde él cree. No, hermanos, Dios no se mueve al azar. Él es perfecto, es ordenado, ¿sí? Él hace las cosas bien, nosotros somos los medios merengues. Hermanos, debemos de entender algo: Dios no deja trabajos a medias. Leer la palabra por sí sola trae poder sobre uno. Yo personalmente, como testimonio, les puedo decir que yo entendí todo esto hasta que me comprometí conmigo mismo y con Dios primordialmente a leer la palabra. Lástima que son libros muy difíciles de conseguir, pero Thomas Watson tiene un libro que se llama El Soldado Cristiano, y hay un capítulo donde él enseña la integridad de la palabra y le llama los hábitos de gracia. Y entonces dice él que hay que leer la Biblia con integridad. O sea, a veces yo no sé si les ha pasado, pero yo cuando empezaba leía la Biblia y habían capítulos o libros que para mí eran aburridos, me los saltaba y me iba a los que me gustaban. Entonces él enseña eso y dice: aunque no le guste, no se lo salte, léalo con integridad, que sepas que Dios está viendo que no te está saltando versículos y capítulos. Entonces esa experiencia te va a llevar a escudriñar. Entonces saben ustedes que a mí no me gustaba el Levítico, y a mí me caía mal Levítico. Pero al aplicarlo empecé a descubrir, ¿verdad?, que eran las verdaderas leyes, y entonces ya empecé a comprar mi primer comentario, empecé a comprar un libro, y ahí empecé a meter hasta que me soqué como con 3,000 libros. No, me gustó, es lo que les quiero decir, me gustó. La Biblia es un pozo sin fin, hay mucho en ella. Un versículo, saben ustedes que yo en el 2000, vamos a ver, en el 2017 me dediqué a leer un mismo texto todo el año, y todas las veces que leí el texto le saqué diferente enseñanza. Pues, si quieren, háganlo. Agarre un texto, o sea, me refiero a un versículo, 2 versículos, un capítulo, pero léanlo todo el año y se va a maravillar de la multiforme sabiduría de Dios en los textos. Pero el punto es que aquí Jesús no bajó la guardia, porque dice
Dice, mire, ves que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dame el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. La unción del Espíritu Santo te va a empezar a proveer de poder con la palabra del Señor. Se le va a meter el fantasma en la cama y usted va a abrir la Biblia y va a saber qué texto citar para que el fantasma se vaya. Sé que suena chistoso, pero amén o no amén. Saben ustedes que yo no sé si todavía Claudita o alguien que esté estudiando leyes, saben ustedes que todavía en mis años, digo, cuando la Mara se metía a derecho, los obligaban a leer la Biblia. O sea, todos los que iban a ser abogados, mínimo tenían que haber leído la Biblia 2 veces en el año y terminar la carrera. Ahora no, ya no les piden eso. Está aquí. O sea, ojo pues, porque era la ley de las leyes. Cuando usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que mucho de lo que está en cualquier país o en cualquier ley de cualquier país, hay mucho de lo que sale de la misma palabra de Dios. Si está aquí, hermano. Yo sé, y en ver fuego caer y ángeles caminar y manos crecer y de todo, pero nada de eso va a pasar si nosotros no tenemos el conocimiento de para qué es la palabra del Señor. Mire, pues, yo cuando oro por los enfermos, cito, me encanta citar Isaías 53, dice, porque ciertamente Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y por sus llagas somos nosotros curados. Santiago 5:14 dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llamando a los ancianos, ellos toman del aceite de la unción, le ungirán, orarán por él, y el que estuviera enfermo será sanado, y en la oración del justo todo lo puede. Entonces, ¿me entiende? Va citando palabra en el camino. ¿Están aquí mis hermanos? ¿Ves? ¿Sí? Ahora vamos a leer los siguientes textos. Solo vamos a leer Juan 6:63 primero, por favor. En la tentación, todo lo que el diablo utiliza es una tentación física carnal. Y Jesús está parado en el empoderamiento de la satisfacción espiritual. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero si usted lee no vamos a verlo hoy, usted lo verá en su casa, pero cuando usted lee todo el Juan 6, hay una predicación severa por parte de Jesús antes de ese texto. Aún los discípulos en ese texto dicen, palabra dura es esta, ¿quién la puede soportar? Pero lo que les está diciendo es, como la carne está muy empoderada, les duele. Pero cuando el espíritu es el que tiene la autoridad, la palabra podrá ser muy dura, pero tú le estás sacando todo el beneficio a la palabra dada a ti. Estamos aquí, hermanos. Porque Jesús no controla. Me explico, Él no es legalista, controlador. Él te va a dar la palabra. Tú decides qué haces con la palabra. ¿Va viendo, no? ¿Por qué enfocó esto hoy? Porque hoy tenemos una vida, hermanos, donde todos tenemos problemas. Pero algunos estamos fallando desde el punto de la desesperación y no de la calma, la paz y el cuidado de Jesús, teniendo la seguridad del cuidado de Jesús en nosotros. Hoy oía un chiste están haciendo unas preguntas sobre frases a un niño. Le dice, después de la tormenta, ¿verdad? Y cualquiera le diría, viene la calma. No, el niño dice, después de la tormenta se va la luz, dice. Entendiendo, mis hijos,
que cuando el Espíritu le da vida a la vida que tenemos, vamos a aprender a estar en medio de las tormentas en paz y con calma, sabiendo que del otro lado hay sol. Ninguna tormenta dura toda la vida, ni no hay noche que no amanezca. Usted sabe todo lo demás. Pero tenemos que permitir que la palabra nos edifique, hermanos, nos construya. Mírenme aquí todos. Pero esa palabra en la intimidad va a tratar contigo en la intimidad. Va a hacer pedazos cosas que Jesús no quiere exhibir públicamente. ¿Y saben qué es lo más excelente? ¿Quieren saber algo? Jesús nunca te va a exhibir públicamente. Va a dejar que todo realmente se haga pedazos en el secreto. Y entonces ahí es donde usted ve que un hombre se puede parar, ojo, y puede decir: yo fui adicto a la pornografía porque lo trató en el secreto, sin la vergüenza, sino en la paz y la quietud y el amor de Jesús. Entonces, ¿por qué ahora lo expone al público? Porque ya está en la luz. Pero muchos hombres no salen porque están en la vergüenza secreta, están en la vergüenza oculta. Y las palabras que Jesús te da son espíritu y son vida. El pecado ata tu espíritu y te roba, y el pecado te roba la vida. Ese yo lo controlo es mentira. Cuando lo trabajas en secreto, hablando de cualquier otro pecado, el mismo Señor te quita la vergüenza. Entonces, por ejemplo, tú ya puedes ir a Mario y decirle: pastor Mario, fíjese que yo tengo una adicción, yo tengo un problema. Y lo hablas. Y te vienes a dar cuenta que ya no está atado a la vergüenza, sino al deseo de la libertad. Una viejita tuvo una experiencia de demencia. Voy a ver si les paso el video, es buenísimo ustedes. Tuvo una experiencia de demencia y dice que está en el estado de demencia. Ella toda su vida sirvió al Señor, toda la vida sirvió al Señor. Pero en su estado de demencia se aparece Satanás y se sienta. Y le dice: toda la vida fuiste buena, toda la vida serviste, toda la vida oraste a tu Dios. Y mírate ahora aquí, con demencia. A lo cual Satanás se lleva la sorpresa y la viejita le habla y le dice: yo podré tener demencia, pero para mí la puerta está abierta y yo voy a cruzar esa puerta. Mientras que tú sigues condenado a una esclavitud y a una destrucción eterna. Y por lo mismo yo no pongo en condición mi mente y mi cuerpo, sino le he entregado a mi Señor mi espíritu. Y el diablo se pone rabioso y le empieza a gritar y le dice: tú podrás gritar todo lo que quieras, porque el día de mañana yo no recordaré lo que tú hiciste hoy. Yo tengo vida y vida eterna, le dijo. No es un testimonio verídico, o sea, no es una película, es un testimonio verídico. Y la ruca sale de la demencia. Y ahora cuenta el testimonio. No la sanó un doctor. Va a sonarles un poquito loco, ¿verdad, hermanos? Pero la sanó un encuentro con Satanás y la reacción de su fe. Porque las palabras que él da son vida. Ella pudo haberse unido al lamento de Satanás y decir: sí, yo le serví y mira lo que él permitió. No, ella se quedó ahí porque ella no estaba viendo su cuerpo físico, ella estaba viendo su recompensa espiritual. Pero muchos nos quedamos atorados aquí por lo que no tenemos. Muchos nos atoramos en el camino por lo que no sucede. Hermanos, tarde o temprano va a suceder. Y cuando Dios haga el milagro, lo va a hacer en gloria y honra a Él, porque Él es el poder. Tuyo no, tú no eres el poder, no es tuyo el poder. Y entonces Él lo trata como va: Satanás, apártate de mí, Satanás. Porque cuando usted lee la Biblia, usted sabe a quién se enfrenta. Pero cuando usted tiene la palabra, sabe cómo se le derrota a ese cobarde. Ya me cayeron mal. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. ¿Sí me oyeron? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, entendiendo esto,
que cuando Jesús va a tu problema, Él no te va a decir, ay, pobrecito tu problema. Él va a ir sin misericordia a ese problema y va a acabar con ese problema. Está aquí. Todos tenemos diferentes necesidades. El mismo Jesús. Algunos lo buscamos más que otros. Imagínense si lo buscáramos todos. Todos seríamos predicadores, se lo garantizo. De diferente manera, de diferente forma, en diferente lugar, pero todos predicaríamos a Cristo por las experiencias. Entonces voy aterrizando con esto. Ahora sí, vete, Ricardo. Solo el diablo acusa. Solo el diablo acusa. Y por lo mismo Satanás, cuando llega a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, en tu peor momento, Satanás siempre va a tocar tu identidad. Y saben ustedes que en la identidad yace también la fe. Porque la fe no es solo creer en el Señor. Es que el Señor te alimenta para creer en ti. Por eso, yo creo que el pastor lo citó el domingo, no, si no, pues lo cito yo, y es, el fariseo llegaba, mírame, soy diezmador, no he pecado. Mientras que el pecador está atrás golpeándose el pecho y dice, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Porque el Señor ama la sinceridad de aquello que Él ya sabe que tú tienes. Pero ¿será que sabes que Él tiene la vida que necesitas para salir adelante? Porque ese es el evangelio sin ley. No puedes ir a la experiencia y al experimentar del Espíritu de Dios y de sus palabras en ti primero. ¿Se recuerdan que les dije la última vez, hermanos? La santidad es autoevaluación constante. No es señalar a los demás porque tú ya estás aquí, no. Es porque tú te estás autoevaluando a ti, en tus defectos, en tus pecados, en tus deficiencias, y no en la gente, no. La santidad no se te da para hacer sentir mal a la gente, es para que la ayudes a salir como tú saliste. Que la mano que te ayudó a ti, tú se la extiendas a los demás. ¿Saben? ¿Quieren oír un testimonio del profeta Mike? Yo en el mundo, pucha, tuve como 1 millón de amigos. Tenía amigos por todos lados. Cuando vine al reino me quedé solito, no tenía amigos. Entonces le dije, Señor, dame amigos. Yo quiero amigos porque si no me voy a seguir yendo a ese punto cochino. Dame amigos de rey. Entonces el Señor me empezó a dar amigos. Tuve uno muy bueno que se murió después. Pero Dios nos da amigos. Pero seguimos volviendo al mundo porque hay amistades que llenan y satisfacen cosas que en la iglesia no se satisfacen. Entonces le voy a enseñar una experiencia mejor aún. Antes de darme los amigos, Dios se dio así a mí. Jesús se hizo mi amigo. Entonces amé, ojo con eso, amé la soledad con Él. O sea, me explico, amé estar con Él. Entonces ya no le estaba amigo. Entonces después me empezó a dar amigos. Ya no quería yo los amigos. Sí me entienden el relajo. Dejamos de buscar satisfacción en otros lugares. Porque Satanás, ya se dieron cuenta en Lucas 4, Satanás lo que le está ofreciendo es el mundo. Y Jesús es rey de un reino diferente. Amén. Vamos, regresemos a Lucas 4. Vamos a ver si termino ahí. Sí, vamos del versículo 15 en adelante. ¿Quién está en pantalla hoy? Noé. Échale, Noé. Versículo 15 en adelante. Y miren lo que va a pasar después. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, mire, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, mire qué decían: ¿no es este el hijo de José? Voy a cerrar mi Biblia. No voy a cerrar mi Biblia. ¿Por qué les leí eso? Porque si Jesús se hubiera quedado con las tentaciones que el diablo le dio, él no puede cumplir toda la tarea que está escrita de Isaías sobre él. Libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Lo que muchas veces no sabes, amado hermano, es que Dios, cuando te ayuda a superar una prueba, no solo es la superación de tu prueba, sino lo que va a implicar después de la superación de ese conflicto. La gente que puedes ayudar y a quienes puedes bendecir a causa de que tú decidiste creerle a Dios. No, ni un amén, muchas que desgracia. Soy el de la alta. Me ves una hamburguesa. Pero miren el último. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? El diablo le dice: si eres hijo de Dios. Y aquí le dicen: el hijo de José. Espero la esté masticando un poquito. Sigo, mastican ese chicle. Cierren sus ojos. Ahí cierre sus ojos. Estamos a tiempo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí cierre sus ojos. Y la verdad es que Jesús pudo haber hecho pan esa piedra. Pero él no tenía nada que demostrar. Porque lo que iba a demostrar después de ese capítulo iba a ser más extraordinario y más grande. A mí me encanta porque el texto empieza diciendo: y Jesús lleno del Espíritu. Lo que hoy quiero orar sobre todos ustedes. Lo que primero quiero orar, mis amados hermanos, es: el pecado nos roba la identidad de hijos. Cuando nosotros fallamos, lo primero que nace en nosotros es la indignidad de poder acercarnos al Señor, porque Él ha sido bueno. Pero lo maravilloso de Jesús es que Él es el único que puede rescatarnos. En este Lucas 4 derrota al enemigo y lo termina de asesinar cuando Jesús va a la cruz, cumpliendo la palabra y todo lo que estaba escrito de él. Lo que estoy ministrando y quiero ministrarles es que el texto espiritualmente es maravilloso y sí tiene toda la solvencia del Espíritu. Pero aquí Jesús está en su capacidad humana, cumpliendo la palabra.
Está en esa contienda contra el enemigo que lo está tentando. Y él, como Jesús, pudo haber expresado otras palabras. Por eso les estoy ministrando eso. Y no, él cita Deuteronomio. No busca palabras ni rebuscadas, ni otras palabras. Acude a la palabra del Señor. Escrito está, le dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero terminar ministrándoles ese texto porque nuestra alma y nuestro espíritu a veces tienen hambre de otras cosas, y cuando estamos saciados del pan que es Jesús, no caemos en tentaciones malas, porque estamos saciados, estamos bien comidos. Voy a utilizar. No buscamos satisfacciones en otros lados y en otras cosas, porque Jesús es todo. Y hoy por eso la gente quiere, y me voy a atrever, por eso la gente quiere un evangelio de cosas. De oír de cosas, de éxitos, no me malinterpreta, pero esto viene después de que Jesús es entronado. Todo esto va a venir sí o sí después de que Jesús sea rey de tu vida. Por eso le digo, él pudo haber hecho esa piedra pan, y un buen pan. Él ahí tiene hambre, está pasando hambre, pero no atiende a las tentaciones porque no tiene nada que demostrar. Él sabe a quién está agradando en medio de esa circunstancia. Y no digamos cuando empieza a citar la ley de Deuteronomio. Ese solo al Señor tu Dios adorarás. Es una de las frases del Shema Israel en el Deuteronomio 6. Ahí cierre sus ojos, descanse. Descanse en el Espíritu. Me gusta ese versículo 8 y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí sabe que está diciendo que tu vida va a tener un sentido. Cuando adoras a Jesús, tu vida va a empezar a tener un sentido. Y hermanos, no mayormente se enfoca en el sentido de servir en la iglesia. Se está enfocando en que tu vida le va a servir al Señor. Allá afuera, me explico, tú vas a ser una muestra en las manos del Señor de lo que Él es capaz de hacer. Vas a serle útil, ahí está. Vas a serle útil en cualquier área de vida o lugar. No solo dentro de la iglesia, no solo en un púlpito. Tu vida va a contar, es lo que te estoy diciendo. Jesús lo que enseña aquí es que era la vida eterna. Él sabía que había venido. Cuando tú analizas este capítulo, sabes que Jesús tenía muy claro a qué había venido. Y hermanos, atiendan a esto: había venido a morir. Lo que seguía después de ese Lucas 4 era un camino a una cruz dolorosa por ti y por mí. Creo que vale la pena dejar ir cosas para que haya más espacio para Jesús. Esa me gustó.
que si en tu cuerpo hay dolor, que si en tu cuerpo hay enfermedad, que si hay circunstancias de vida en tu ser que no pasa nada. Yo me atrevo y te digo, cita ese versículo 8, escrito está: solo al Señor adorarás en tus circunstancias, solo al Señor adorarás en ese dolor, solo al Señor adorarás en esa pena, solo a Él y únicamente a Él. Porque a veces el diablo va a querer utilizar eso para que te quejes, pero cambia cuando la escritura se plasma en el corazón. Señor, bendice a tus hijos. Ruego, Padre bueno, que los lleves con bien a casa. Que cualquier circunstancia que estén viviendo, Dios, que puedan memorizar este texto y usarlo en contra del enemigo y decirle: escrito está. Solo al Señor adoraré. Escrito está, no tentaré al Señor, por más que mi mente, mi alma, mis pensamientos quieran tentar a Dios con alguna queja, con algún reproche de algo que sabes que Él puede hacer, pero no pasa. Cuando no tientas a Dios, lo que estás diciendo es que te estás rindiendo a su voluntad. Y Dios nos quiere bendecir. Dios te va a bendecir. Pero no hay mayor bendición y bendición más grande que su presencia, mis hijos. Que Él lo llene todo en nosotros. El problema en nuestras vidas no es externo, hermanos, es interno. Es que tenemos que conocer a Dios como merece ser conocido. A Jesús como se le debe conocer y reconocer como lo que Él es, el Hijo de Dios. Que decía Pablo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que si Jesucristo es el Hijo de Dios, seréis salvos. No está hablando de cuánta plenitud de cosas demuestra, está hablando de... Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero llegas a meterte tanto con Dios que tú solo te dispones a perderlo todo por Él, a pasar por lo que tengas que pasar por Él. Aprovechando esta prédica, estamos prontos a anunciarles unas fechas donde vamos a empezar a orar para ya salir de deudas, mis hijos. A pura oración vamos a salir de circunstancias económicas. Ya mucho estar en esa isla de deudas. Vamos a salir de ahí. Y le vamos a decir a Satanás: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios ha dicho que nosotros somos benditos, que somos libres. No oprimidos y atados, sino libres y benditos. Y que el hambre que tenemos la vas a hacer el Espíritu. Que el Señor te empodere a través de su palabra, que el Señor te dé un espíritu que determina hoy decirle al diablo que él ya no estorba y no puede. Que todo miedo que tenías a cualquier cosa hoy desaparece y te llenas de valor y de fuerza y de autoridad y avanzas y vas hacia adelante por la gloria, por el poder, por la fuerza del Espíritu de Dios. Que el Señor los bendiga, mis hijos. Que el Señor haga derramar sobre ustedes de su amor, de su poder, de su bondad, de la revelación de su palabra. Como le he orado todas estas noches y estas prédicas, es que Él te dé un hambre insaciable de su palabra, de deseos de ir a abrir el libro y escudriñarlo y comerlo y disfrutar de todo lo hermoso que hay en su palabra.
¿Quieres conocer a Jesús? Agarra el Nuevo Testamento y léelo 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 100 veces. Léelo. Vas a ir profundo en su corazón. Gracias te doy, Señor, esta noche. Bendito sea tu nombre y bendita sea tu palabra y bendita sea tu dirección. Y bendito seas, Dios, por tu buena voluntad hacia con todos nosotros. Te adoramos, te amamos, solo a ti queremos servirte. Y hoy confesamos que dependemos de ti totalmente. Que nos aferramos a tu mano sabiendo que en su tiempo y su momento tú harás cosas perfectas y milagrosas en nuestras vidas. Que la espera no nos desespera. Que la espera nos une más a ti. Que la espera nos hace enamorarnos de ti. Que la espera la aprovechamos para ir más profundo. Repito, en tu palabra y en tu corazón. Enamóranos, Señor. También envío con bien a casa a todos y cada uno de mis hermanos, pidiéndote, Dios, que esta noche tengan un rico y buen reposo. Que mañana vayan animados, llenos de vida, llenos de alegría, esperanza, de palabras, Señor, a sus labores. Y digo, bendito eres, Jesús, amado Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la casa de Elías, donde la fe y el amor se encuentran. La Biblia es nuestra guía, la oración nuestro refugio. El fuego de Dios arde en cada corazón, todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Es nuestra esperanza, Jesús, nuestra salvación. Nos recuerda su gran amor. En la casa de Elías nos unimos. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son